Muy buenas noches, chicos. Pues vamos a continuar con los temas, acomodándonos a esta nueva modalidad. Pasamos al siguiente tema, que es el Producto Interno Bruto, uno de los principales indicadores macroeconómicos. Hablamos que en macro sondeamos, medimos la actividad económica de un país. El Producto Interno Bruto es uno de los principales, y no es que el principal indicador para medir las economías. Generalmente escuchamos hablar de países más o menos pobres, más o menos desarrollados. Uno de los principales termómetros, por así decirlo, o mecanismos para medir la actividad económica es el Producto Interno Bruto. Vamos a ver nuestra definición. El Producto Interno Bruto, o PIB, es el valor de mercado de bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado. De esto lo que vamos a recordar es que PIB es producción interna. ¿Interna de dónde? De un país, en este caso México. Esta definición tiene algunos puntos importantes. Por ejemplo, mencionar que es un valor de mercado. ¿Cómo vamos a medir o cómo vamos a contabilizar toda la producción? Bueno, tomando en cuenta la cantidad de productos multiplicados por el precio que tienen de venta en el mercado, ¿sale? Siguiente consideración, son bienes y servicios finales. Eso quiere decir que hasta que el producto está terminado es como se contabiliza o se toma en cuenta su valor final. Ejemplo, una llanta que es parte de una camioneta, por ejemplo, se va a contabilizar hasta el final, hasta que la camioneta está completamente fabricada y ya entra esa parte, o la llanta entra como parte del valor total de una camioneta. Por otro lado, si queremos la llanta como refacción, entonces la llanta en sí misma ya tiene un precio. El caso es que vamos a tomar en cuenta los productos que son para ya el consumidor final. Tercera consideración, que son producidos dentro de un país, por eso el nombre de Producto Interno Bruto o producción interna. Cuarta consideración, esto se toma en cuenta en un periodo determinado de tiempo. Generalmente los países miden la producción cada 3 meses y al finalizar el año dan un resultado final. De esto que estamos diciendo, podemos tomar estas ideas, que bien el PIB representa a productos finales, es decir, productos que van al consumidor final. También incluye servicios, estamos midiendo sobre un periodo de tiempo. Esto nos ayuda a conocer el comportamiento de la economía en determinado país. Nos sirve también para comparar. Decíamos al principio, generalmente hablamos de países más o menos industrializados o ricos o pobres, emergentes o desarrollados, etcétera. La forma de compararlos es con la medición de su producción. Y eso me lleva a la siguiente palabra, que es una medición. Entonces, lo que medimos es cuánto produce un país, eso tiene un valor y finalmente eso nos habla del tipo o la cantidad de riqueza que tuviera un país con respecto a otro. Hay dos formas de visualizar al PIB. Una es por el enfoque del ingreso y otra por el enfoque del gasto. Bueno, dirán ustedes, esto suena medio enredado, ¿no? Bien, no tenemos que recordar esto o grabárnoslo de memoria, simplemente considerar que la producción de un país representa valor, entonces finalmente, si sumamos la producción, tenemos al PIB. Y si sumamos, por ejemplo, todos los ingresos son generados, o más bien los ingresos tienen que ser igual a la producción. En algún momento dado dijimos que la existencia de billetes y monedas existen, o más bien se imprimen, se fabrican para intercambiar productos y servicios, es decir, para facilitar lo que antes era el trueque, de manera que todo el efectivo, billetes y monedas, dinero, debe ser igual o debería ser igual a la producción que tiene un país, puesto que los billetes y monedas solamente tienen valor por la capacidad que tienen para intercambiarse con bienes y servicios. Entonces, debiese haber un equilibrio entre la producción
y los billetes y monedas. Por el lado del ingreso agregado, dice aquí que tenemos sueldos, más prestaciones, más beneficios, subsidios, intereses, dividendos. Es decir, si nosotros sumamos todos los ingresos de las personas, eso tendría que ser igual al PIB, porque en teoría no se puede imprimir dinero de más, ¿no? El dinero solo tiene que ser equivalente a la producción. Por otra parte, otro enfoque para contabilizar el PIB es el gasto agregado. Es decir, vamos a sumar todo lo que se compra, todo lo que se consume. Primeramente, tenemos ahí consumo con una C de casa, eso representa todos los gastos, todas las adquisiciones que hacen las familias, ¿sabes? Tenemos la inversión, que serían todas las compras que hacen las empresas. Todo lo que se adquiere, materiales, maquinaria, infraestructura, todo eso se considera una inversión para las empresas, todas sus compras. Tenemos el gasto de gobierno, todo lo que gastan las entidades públicas, incluyendo los salarios de sus funcionarios, se considera gasto público. También dentro del gasto público entran las obras, construcción de, por ejemplo, hospitales, escuelas, proyectos productivos, etcétera. Todo eso es gasto productivo y es parte del PIB. Y también tenemos un elemento, el cuarto elemento que serían las exportaciones netas. Todo lo que nosotros vendemos al extranjero forma parte del PIB porque han sido productos o servicios que son generados en nuestro país. Entonces, eso es parte de todo esto que estamos contabilizando como producción dentro de un país determinado. En esta diapositiva podemos resumir los elementos que integran la fórmula del PIB por el enfoque del gasto. Esta es la fórmula más empleada para contabilizar el PIB y de hecho es la que vamos a manejar nosotros. PIB es entonces igual al consumo, por eso ahí tenemos el servicio médico, la tele, la ropa. Consumo es lo que adquieren las familias, más la inversión, que como ustedes pueden ver ahí tenemos una maquinaria, una computadora. Las compras de las empresas son inversión. Tenemos el tercer elemento, que son los gastos del gobierno, y entonces todo lo que gasten los gobiernos entra dentro de esta categoría. Esto está reflejado en el presupuesto de egresos. También tenemos a las exportaciones, que son los productos de nuestro país que se venden en el extranjero, y restamos las importaciones. Tenemos que quitar los productos que nosotros compramos a otros países, ¿sale? Porque esos productos fabricados en otro país, como se los estoy diciendo, están fabricados en otro país y aquí lo que nos interesa es lo que se ha fabricado dentro de nuestro país. Nuevamente aquí, esta es la fórmula que vamos a estar utilizando. De hecho, vamos a evaluar con Kahoot. Y en Kahoot en un determinado momento nos pregunta la fórmula. Esta es la fórmula del PIB, va a ser igual al consumo de las familias más la inversión de las empresas más el gasto público o gasto de gobierno más las exportaciones netas, es decir, exportaciones libres o ya restando las importaciones o los productos que compramos en el extranjero. Tenemos una definición, o más bien dentro de, cuando hablamos de PIB, hay dos tipos de PIB, el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal es el valor de la producción de bienes y servicios finales, como ya lo mencionamos, a precios corrientes. ¿Qué quiere decir precios corrientes? Lo vamos a ver en esta diapositiva. Precio corriente es el precio normal del año del que estamos hablando, por ejemplo. En este caso, hablando de 2017, por ejemplo, ¿cómo calculamos el PIB? Tenemos la cantidad de productos, bueno, primero el nombre de los productos, en este ejemplo muy simbólico, solamente tenemos 4 productos, en la realidad contabilizaríamos a todos, la cantidad que se ha producido en ese año y los precios de ese año. Se multiplican y obtenemos un valor. Al final sumamos todo y eso es el valor de la producción interna del país. En este caso, PIB nominal, 17.063.755 pesos, ¿sale? PIB nominal sería lo normal de una multiplicación que incluye precio y cantidad.
Aquí tenemos otro ejemplo ahora para 2018. Igual los productos, las cantidades han cambiado. Observen, por ejemplo, en el caso de las manzanas, en 2017 fueron 2.800 kilos, en 2018 2.910 kilos. Entonces, conforme pasa el tiempo, cambian los precios y cambian las cantidades. También podemos notar que los precios han cambiado. Aquí, en 2017, el precio de las manzanas era 9 pesos y en 2018 pasa a 10 pesos y así los demás productos. Generalmente la tendencia va a ser a que los precios incrementen. En esta diapositiva tengo el cálculo del PIB nominal de ambos años, que como mencionaba, es tomar las cantidades, multiplicarlas por los precios y sumar todo lo que resulte de estos cálculos. Pueden ustedes observar que tenemos un PIB en 2017 de 17.063.755 pesos y en 2018 de 18.269.420 pesos. Ustedes pueden notar un incremento. Esto nos indica que la economía crece. Sin embargo, este dato no es 100% confiable porque, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, las cantidades han aumentado. Por ejemplo, en el caso de pantalones, en 2017 teníamos 1.960 y en 2018 2.112. Caso del calzado, en 2017 3.005 y en 2018 3.200. La cantidad de producción ha aumentado. Sin embargo, también es importante señalar que han incrementado los precios. En el caso de las manzanas, estábamos en un precio de 9 que pasa a 10, y en el caso del calzado, de 375 a 400 pesos. Entonces, podemos notar que hay incremento en la producción, pero hay incremento en cantidad y también en precio. Si nosotros queremos ver el aumento en la economía, lo que realmente aquí nos interesa es el cambio en la cantidad, el cambio en los precios no, porque como ciudadanía, si aumentan los precios, entonces tenemos un poder adquisitivo más limitado. Lo que realmente nos daría riqueza es el incremento de la cantidad producida. Entonces, entra ahora un concepto que es el PIB real, que es el valor de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país a precios constantes de un año base. Esto suena raro, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo que va a ser el PIB real es considerar únicamente el aumento en la cantidad producida y no el aumento de los precios. ¿Cómo lo va a hacer? Como lo tenemos en esta diapositiva. Ustedes pueden observar que tenemos de este lado cantidad de 2018, pero precio de 2017. ¿Por qué multiplicaríamos la cantidad de un año por el precio de un año anterior? Lo multiplicamos porque en el año anterior no se habían dado incrementos de precio, ¿sale? Eso quiere decir un año base y puede ser un año anterior o pueden ser 2 o 3 o 4. Año base es un año en específico, un año en el cual no se había dado un incremento de precios. Por ejemplo, que nuestro país estuviera en constante o digamos que de 2000 a 2005 hubiera muchísimos incrementos de precios, entonces tomaríamos un año base antes de ese lapso de tiempo. Generalmente siempre va a ser con un año anterior, porque en el año anterior no se han dado los cambios que se van generando conforme pasa el tiempo, ¿sale? Aquí el objetivo es ver solamente cuánto incrementa en cantidad y que los precios no se muevan. De esa manera podemos tener un PIB real. ¿Por qué PIB real? Porque nos va a mostrar la realidad de que crecemos en cantidad. Eso es lo que nos interesa, crecer en cantidad, no crecer en incremento de precios. Incrementar los precios este fenómeno se llama inflación, la subida de los precios. Entonces, eso es un aspecto, pues no favorable de la economía, tampoco se elimina al 100%. De hecho, creo, algunos economistas mencionan que ciertos niveles de inflación son sanos, son parte de los movimientos en los mercados.
Sin embargo, que incrementen los precios muy rápido o muy constantemente, pues no es bueno para nadie. Por eso siempre se busca solamente enfocarnos en el crecimiento de la cantidad de la producción. Eso sí nos haría ser un país más productivo, un país más rico, un país que vaya en desarrollo. La inflación no. Por eso es que se calcula de esta manera. Ahora tenemos una comparación del PIB nominal contra el PIB real, ambos del año 2018. Pueden ustedes notar del lado izquierdo que tenemos el PIB nominal que toma en cuenta cantidad de 2018 y precios de 2018, en cuyo cálculo tenemos un PIB de 18.269.420 pesos. Del lado derecho tenemos el PIB real. Tenemos la cantidad de 2018, pero con los precios de 2017. Esto queremos los precios anteriores para quitar el efecto del aumento de precio que se generó en el año 2018. Haciendo los cálculos tenemos un PIB de 17.777.286. Como ustedes pueden observar, es menor. Entonces, a veces, sobre todo cuando se dan informes de gobierno, se presentan los datos de PIB nominal. Y si ustedes escuchan y en los próximos informes o en algún informe que haya quedado grabado, siempre dicen el PIB nominal fue de tanto, se incrementó en tantos millones, entonces se escucha un aumento mayor. Pero si realmente somos más específicos, el PIB real va a ser menor porque va a quitar el efecto de los precios. Cuando pasan los años, aumenta tanto la cantidad como el precio. Necesitamos quitar el efecto del incremento de los precios para verdaderamente medir cuánto hemos crecido en productividad. Como venimos mencionando, lo que nos interesa es medir el crecimiento de la economía. ¿Cómo podemos medir el crecimiento? Pues en realidad es un cambio porcentual. Saber cuánto tenemos en PIB real en un año, cuánto tenemos en un PIB real el siguiente año y calcular la diferencia porcentual. Como ustedes pueden observar en este caso, tenemos el PIB real de 2018, eso sería el 100% o la base. En 2019 tenemos un cambio y esta cantidad de 19.445.350 la medimos con respecto al PIB del año anterior y podemos notar que es un 109.38%, es decir, el cambio o la diferencia es del 9.38%, y si esto es un incremento, estamos hablando que de una tasa de crecimiento económico. No siempre los países crecen, no cada año hay aumentos, a veces hay retrocesos, hay decrecimiento. Vamos a continuar. Medimos el crecimiento económico. Bueno, como les mencionaba, es un cambio porcentual, simplemente que se puede calcular con una regla de 3. Sin embargo, en el libro nos muestra la fórmula. Tasa de crecimiento económico es igual a PIB real de este año menos el PIB real del año pasado sobre el PIB real del año pasado por 100, pero al final de cuentas nos va a dar lo mismo. Se puede calcular con una regla de 3. Lo que queremos en este caso, pues es solamente saber el cambio porcentual y ver si es un incremento o un decremento. Puede pasar cualquiera de las dos cosas, sobre todo en esta emergencia tan sanitaria, lo que se presentó fue decrecimientos en el PIB real de los países. Ya tengo sueñito, chicos. Bueno, vamos a continuar. Fondo Monetario Internacional. Bien, ¿a qué viene el Fondo Monetario Internacional? A que es un organismo internacional y una institución financiera que se encarga de otorgar créditos a los países que tienen proyectos productivos y que tienen planes de crecimiento económico, que es justo lo que estamos analizando. Todos los países van a estar interesados en crecer económicamente, entonces para ello necesitamos inversión. Muchas veces los países no tienen los fondos o los recursos necesarios, entonces acuden al Fondo Monetario Internacional, cuya sede está en Washington, en Estados Unidos. Es un fondo, como aquí lo dice, y ¿saben cómo lo podríamos ver? Así como una cooperachita. Ay, Dios, se oye mal mi definición.
todos los países miembros aportan dinero al fondo, es decir, como que todos nos cooperamos y ya le prestamos a alguien que lo necesite, ¿no? Ya, si no nos lo puede devolver, no le cobramos intereses, más bien, si le cuesta devolverlo, es un país pobre, no le cobramos intereses. Si es un país así como que está en mejores condiciones, le cobramos intereses y así. Esta institución, este organismo, se encarga de monitorear las economías del mundo entero, de hecho, precisamente por lo que estamos mencionando, ¿no? Necesita saber el estatus de la economía de los países también para ver si les presta, si no les presta, cuánto les presta y bajo qué condiciones. Bueno, aquí como pueden ver, política fiscal para un futuro incierto. Eso quiere decir que en los países quienes toman decisiones, bueno, más bien la mitad de la economía está en manos del poder legislativo y eso le llamamos política fiscal, que tiene que ver con impuestos y una vez que nosotros recaudamos impuestos, pues decidir de qué manera los vamos a gastar en el presupuesto de egresos de la nación. Bueno, y aquí tenemos, pueden ustedes observar, el Fondo Monetario Internacional presta asistencia financiera y trabaja con los gobiernos para garantizar un gasto responsable. Los préstamos a países de bajos ingresos tienen una tasa de interés cero. Posteriormente vamos a hablar de todo esto, pero bueno, aquí nos interesa esta parte que se llama, que dice datos, y voy a checar aquí más datos. Y lo que yo voy a mostrarles es el mapeador de datos del Fondo Monetario Internacional. Esperamos. Y como ustedes pueden observar, crecimiento del PIB real. Bueno, aquí dice real crecimiento del PIB, pero estamos hablando de lo mismo. Aquí vamos a medir cuánto ha crecido el PIB real de los países. Y bueno, el PIB real, no el nominal, que es lo que les decía. Lo que nos interesa aquí es sin los efectos inflacionarios de aumentos de precio. Tenemos el mapa del mundo y, por ejemplo, vamos a checar, estamos aquí, año 2021, vamos a checar a México. Esto está muy bueno, observen, chicos. Para este año se espera un crecimiento del PIB del 6.2%. Aquí podemos ver los colorcitos. El verde oscuro es que crece más del 6%. El rojo es que decrece en menos del 3%. El amarillito es que se mantiene en cero o crece hasta un límite del menos 3%. Como ustedes pueden observar, la mayoría está en verde y podemos checar, por ejemplo, Venezuela. Se ha recuperado, de hecho, menos 5%. Bueno, les digo que se ha recuperado porque estaba en peores condiciones. Sin embargo, es un decrecimiento, por eso está en rojo. Y, por ejemplo, Angola, menos 0.7%. Pero vamos a observar qué pasaba el año pasado con la emergencia sanitaria en su auge. Pueden ustedes checar que todos los países o la mayoría estaban en rojo. Nuestro país, por ejemplo, menos 8.3. Eso quiere decir que el año pasado el PIB en México decreció menos 8.3%, es decir, no hubo ningún crecimiento, por el contrario, hubo un decrecimiento. Y vamos a checar 2019. En 2019 nuestro país estaba en menos 0.2%, es decir, prácticamente sin cambios. Para 2020 cae 8 puntos porcentuales y esto representa una gran pérdida de empleos. Siempre que haya caída en el PIB va a haber desempleo. ¿Por qué? Pues porque la producción implica trabajo. Mientras haya producción, requerimos de trabajadores. Si no hay producción, entonces prescindimos de los servicios de los colaboradores. Es muy necesario, muy importante que los países estén en una tendencia de crecimiento, puesto que eso nos garantiza empleo. También nos genera inflación. Habíamos visto en un tema anterior la oferta y la demanda agregada. Siempre que la demanda incrementa, representa un incremento en la producción y esto nos hace que se eleven los precios. Vamos a ver la tendencia para 2022. Nuestro país con 4%. Eso quiere decir que en este año tiene su crecimiento más grande, en 6.2. Y bueno, de esta manera terminamos el tema del PIB.
Este tema lo vamos a retomar en un cuestionario que les mando, no me voy a tardar mucho en mandárselos el día de mañana. Y después vamos a jugar Kahoot y es ahí como vamos a obtener los puntos. Bueno, chicos, me despido. Yo digo buenas madrugadas. Para ustedes ha de ser buenos días o buena tarde. Un fuerte abrazo, mucha salud para ustedes y sus familias y estamos en contacto.